Muy buenas amigos, hoy vamos a desarrollar una temática atinente a lo que acontece precisamente en esta parte de la República de Panamá, vale decir en la península de Azuero, y la problemática asociada a lo que está viviendo la región con el tema del agua, del río La Villa, del suministro, del fluido, para dar algunas luces importantes para tratar de explicar de dónde procede precisamente, cuáles son las verdaderas causas de la problemática que se vive en el río La Villa. Por eso el tópico es la cuestión social y el río La Villa, partiendo de esta visión que tenemos aquí, de esta imagen satelital de la península de Azuero, que como sabemos es una prolongación que se interna en el Océano Pacífico y que en términos generales podríamos decir que es un cuadrilátero, eh, desde el Golfo del área de acá, del Golfo de Parita al Golfo de Montijo, que son aproximadamente unos 80 kilómetros de ancho y que tiene un largo de estimado en 100 kilómetros casualmente, 80%. Entonces es esta parte, y también es la prolongación, la península más meridional, más al sur de Centroamérica. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el río La Villa? Es entonces la temática. Y quiero comenzar con esta imagen de lo que antiguamente fue la carretera entre la Villa de los Santos y Chitré, precisamente en el instante donde se estaba ampliando esa carretera, al lado del río La Villa, y esa expresión de un conjunto típico santeño que dice: si el mar se volviera ron y el río La Villa cerveza. Una expresión que es como el reflejo de los problemas sociales que estamos viviendo en esta parte del país. Y justamente la utilización del río, que ha sido cantado en décimas, en poemas, y que se identifica mucho con la península, más allá de que esté una parte de él en la sección de Herrera y otra parte en la sección de la provincia de Los Santos. Por eso es importante partir de estas denominaciones de este río, que le llamamos la villa, pero que fue denominado y que aparece en los libros, en los mapas, por ejemplo, de final del siglo XVIII, aparece con el nombre indígena del río, que les voy a mostrar. Aquí está eh, el río Cubitá, que pueden apreciarlo aquí, ¿no? Que es el verdadero nombre del río, que también fue llamado en el siglo XVI por Gaspar de Espinosa, Río de los Maizales. Así que hay tres denominaciones: la indígena, Cubita o Cubitá, eh, la que llegan los españoles como Río de los Maizales, precisamente porque a las veras del río había una gran cantidad de maíz sembrado, y él le va a llamar Río de los Maizales. Y que después, cuando se funda la villa el 1 de noviembre de 1560 y más adelante, la gente va a asociar la creación del pueblo de la villa con el río. La gente va a decir el río de la villa, es decir, del poblado, pero se va a quedar posteriormente con ese nombre. Quería aportar esta referencia histórica sobre ese río, que yo digo que es un río en términos desconocidos. No obstante que está ahí, que está físicamente, desconocemos muchas cosas del río, de cómo lo hemos ido transformando a través del tiempo. Y lo que pretendemos entonces con esta desarrollo de esta temática en el día de hoy es aclarar precisamente las cosas de este río, que tiene una extensión de 117 kilómetros y que se extiende desde allá del área de las minas de Herrera, y va recorriendo a lo largo de esos 117 kilómetros hasta desembocar acá en el Océano Pacífico, en la costa
este de la península, lo que sería el área oriental de la península, y que desemboca en lo que antiguamente esa, esa parte del río que se une con el Océano Pacífico. Cercante había un puerto que se llamaba el Peñolarito y que ya desapareció. Entonces, ese río ha estado muy ligado a nosotros. Y aquí estoy dando los datos nada más del siglo de la llegada de los españoles para acá, pero no estamos aclarando los miles de años que tuvo el río y que indiscutiblemente jugó un papel muy importante en torno a los cacicazgos, a las poblaciones de indios que se ubicaron a la orilla de los ríos. Eso es como sucede en toda eh, la historia de la humanidad. La gente siempre vive en torno al río porque el río es vida, el río lo necesita para tomar agua, para sus necesidades. Y este río, pues, miles de años para entregar, para que se nos entregara a nosotros, sobre todo a partir del siglo XVI, y vamos a ver qué pasó con el río y por qué esa relación del hombre de esta tierra con el río no ha sido, diríamos, la más provechosa posible, por muchos motivos. Y como hemos planteado, pues corre del centro occidental, es decir, del área de, digamos, de la sierra, para llamarla de alguna manera, aunque eso ya no es una sierra, ya eso no son bosques, que se extiende de Veragua y que va y se va a estar, eh, van a surgir los ríos precisamente de esta cordillera de Azuero hacia el este, donde van a estar los principales ríos y donde está el río de la Villa y están la mayoría de los ríos, porque hacia el oeste vamos a tener ríos también, pero ríos más cortos y por la altura más caudalosos. El torrente es más fuerte que los ríos que están, por ejemplo, del lado del río La Villa. Yo le decía que los ríos y que la gente siempre vive cerca de los ríos. Si uno se va a la historia, por ejemplo, la tierra de Ur, lo que ahora es Irak, Irán, ahí está el Tigris y el Éufrates. Y precisamente se le llamó la tierra de Mesopotamia porque significa entre ríos el término. Y si nosotros vamos a la península, ahí está el río Escoria, que ahora como, conocemos como río Santa María. Está ahí el poblado de Santa María de Escoria, que es su verdadero nombre. Y luego vienen todos los demás ríos, Parita, Villa de los Santos, y van todos hacia el área del sur de la península. Y también los ríos que van a estar en el área sur propiamente. Entonces tenemos suficiente agua en la península, tenemos suficientes ríos para tener una relación sana, diríamos así, con ese río. Lamentablemente, esa relación se ha hecho más difícil por motivos que vamos a ver. Mientras la población fue escasa, como en el tiempo de los indígenas, de los habitantes precolombinos, el impacto sobre el río no era mayor. Además, los indígenas respetaban más las áreas boscosas, aunque el área de sabana, en la vertiente este, la vertiente oriental, esta área de sabana siempre existió. Cuando llegan los españoles ya hay áreas que han sido deforestadas, pero los ríos, alrededor de los ríos van a estar protegidos en sus riberas por una gran cantidad de, de árboles que Gaspar de Espinosa la va a describir por allá por 1516 cuando llega al sector de lo que ahora es Chame. Y va a decir que hay una tierra plana como la palma de la mano. Y uno es uno de esos ríos eh, del área pacífica va a ser el río La Villa. Entonces, está el río en la región, el río en la región y la región en el río. ¿Cuál es la relación que hay entre ambas cosas? Hay que entender que el río siempre estuvo ahí, mucho antes que nosotros, mucho antes que los indígenas, y siempre fue eso, una corriente acuosa. La relación entre la corriente acuosa y la gente que vive aquí
es lo que va a explicar muchas cosas a lo largo de nuestros vínculos con el río La Bella, para ser específico, pero podríamos hablar del río Escoria, el río Santa María actual, del río Escotá, del río Parita, río La Villa, río Guararé, eh, y esa relación, esa cultura que crece en torno al río, es la que nosotros tenemos que tener presente para comprender lo que le está aconteciendo al río. Del hombre precolombino al arribo de los españoles, claro que sí, como acabamos de decir. Del siglo XVI al siglo XIX hay otra cosa. El crecimiento de la población es lento. Realmente la región de Azuero nunca ha tenido una gran cantidad de población, ni, ni ayer ni hoy. En el periodo precolombino no podemos decir, porque no hay referencia que le permitan a uno hacer un cálculo de cuánta gente vivía aquí. Pero si vamos al último censo, entre Rey y Los Santos, estamos hablando de una población que apenas supera, perdón, unas 200.000 personas. Entonces, este, ese crecimiento se va a hacer más significativo, sobre todo en el siglo XIX y especialmente en el siglo XX, el crecimiento de la población. eh, y ese periodo que va más o menos de 1516, 1520 hasta el año actual, eh, va a haber un crecimiento porque los españoles van a introducir algo que va a tener una gran incidencia en la relación con el río, en la economía, en nuestra forma de ser, que va a ser la introducción del ganado vacuno, porque también introducen asnos, ¿no? Pero los españoles que se van a asentar aquí vienen de una experiencia, la experiencia de Europa y concretamente de España, que es el monte visto como cosa mala, el monte como lugar de culebras, de insectos, de problemas. Por eso en la cultura europea va a haber la tendencia a desarrollar ciudades e ir acabando con los montes. Ese es un problema muy serio en Europa y va a ser un problema en el caso nuestro aquí en la península a partir del arribo de los españoles. En una palabra, esto que estamos colocando aquí, el problema del desarrollo, esa es la clave de lo que pasa con el río. Está pasando con el río La Villa, está pasando con el río Guararé y con los demás ríos, que la vertiente baja del río, de los ríos nuestros, esos ríos que drenan hacia el Océano Pacífico, hacia el sector este, hacia el oriente, casi todos van a tener el curso bajo del río, es decir, esa parte del río que va hacia la zona donde desemboca con problemas de contaminación. Vamos a ver por qué. Entonces, para comprender el río La Villa hay que comprender el modelo, lo que nosotros hicimos aquí. Voy a adelantarme al análisis. Realmente el problema no es el río. Eso tenemos que tenerlo claro. El problema no es el río. El problema somos nosotros. Y nosotros me refiero a los que vivimos aquí, me refiero a los gobiernos de turno, como vamos a ver, que hemos llevado al río a una crisis en la que ahora le echamos la culpa a todo el mundo, al IDAN, al presidente de la República, al ministro de Salud, qué sé yo, al ministro de Mi Ambiente, lo que ustedes quieran. Pero hablamos muy poco del modelo, porque también tenemos nosotros que hacer nuestro mea culpa. Eso no suena, no, yo sé que no suena agradable, pero hay que decirlo, porque es lo que está demostrando las investigaciones científicas, que tenemos un problema en la forma como nosotros nos hemos comportado con la naturaleza. La hemos destruido de diferentes formas y hemos tenido una visión del río como si el río fuera un vertedero de basura. Todo lo tiramos al río. Entonces, estamos en una etapa del río La Villa, donde el río La Villa está gritando a todo pulmón que ya no puede más,
que él no puede tener más agua pura, que el agua nosotros la estamos contaminando. Esos son los indicadores que uno ve en el río La Villa, ¿no? Y que para nosotros es importante tenerlo presente. Un análisis serio de lo que pasa en el río La Villa tiene, no tiene necesariamente que buscar culpables, porque lo que tenemos que ver es qué produce eso, cuáles son sus orígenes y qué es lo que hay que hacer para volver a sanear el río La Villa. Entonces, no estamos en eso precisamente en la península de Azuero, y nosotros tenemos que eh, eh, ser claros en el análisis. Por ejemplo, el río y el desarrollo peninsular. Nosotros somos una actividad agrícola y ganadera desde la llegada de los españoles hasta ahora. Casi todo gira en torno a la ganadería y en torno a las actividades agrícolas. Tenemos un área comercial de crecimiento lento, si se quiere, porque no basta con tener centros comerciales, eso que la gente llama mall, incorrectamente. Eh, Esos son sitios de venta, no son sitios de producción. Los sitios de producción de la península están girando en torno a la agricultura y en torno a la ganadería. Yo tengo unos datos aquí para demostrar lo que está pasando. Por ejemplo, si nos vamos 25, mire, 25 años atrás, en el año 2000, ¿cuánto ganado vacuno había? En aquella época habían 413.000 cabezas de ganado, que se dividían en una, para redondear, en unas 140.000 en Herrera y en unas 273.000 cabezas de ganado en Los Santos. Los Santos para aquella época tenía prácticamente casi el doble de, eh, de cabezas de ganado que Herrera. Pero si vamos a ver la población, entonces para acercarnos a esa fecha, 2008, Herrera tenía 111.000, redondeando, habitantes. Ya tenemos naturalmente un poco más, pero Los Santos tenían 92.000. O sea, si usted suma todos los habitantes en aquella época, eran 203.000 habitantes en Herrera y Los Santos, mientras eran 413.000 cabezas de ganado. Y eso tiene un impacto, porque la ganadería nuestra es extensiva. No es una ganadería científica en sus tendencias generales. Es tumbar monte para tener potreros, para poder tener vacas, para poder engordarla y hacer el negocio. Entonces, esas actividades están incidiendo en el ambiente. Y yo no estoy diciendo aquí que los ganaderos sean malos o que los agricultores sean malos. Yo lo que estoy palpando es lo que veo en el modelo de desarrollo. Eh, por eso nada más tenemos 6% de bosques. Todo lo demás ha sido deforestado. Hay que decirlo de esta manera. La península es casi un peladero, por decirlo de alguna manera, como una especie de potrero grande, con unas cuantas ciudades hacia el área de la costa, pero que estamos acabando con todo. Y esa actitud de depredación, que la heredamos también de los españoles, con su estilo de vida, es lo que está incidiendo, es lo que está provocando que todas esas cosas que estamos haciendo en torno al río, en la agricultura y la ganadería, lo estén contaminando, ¿no? Claro que hay otras cosas que vamos a ver, pero también tenemos otro problema. Nosotros básicamente lo que tenemos son monocultivos, y esos monocultivos es tumbar bosques, porque tenemos la caña de azúcar que está acabando con los pocos bosques que hay. Tenemos la ganadería, que ya hemos dicho el impacto que tiene. Tenemos la producción de maíz, donde no hay bosque, donde hay árboles, lo que hay es tierra para poder sembrar maíz o para poder sembrar arroz. Todos estos rubros, todas estas cosas, necesitamos, me voy a anticipar a la solución, si tenemos un modelo que ya no funciona,
tenemos que crear un modelo distinto. Si nosotros no creamos un modelo distinto, si no mejoramos nuestra relación, si no respetamos los ríos y lavamos allí las cuestiones de los agroquímicos y las industrias tiran la porquería al río cuando hay una creciente del río, o si el detritus de los puercos, de los cerdos, los tiramos a las quebradas y a los ríos, entonces, ¿cómo podemos pretender que el río La Villa tenga una agua pura? Es que ya, insisto, el río La Villa está hablando para el que quiera entenderlo. Está la cantidad de tierra que baja de las áreas de la montaña, porque hemos prácticamente acabado con todo. ¿Y dónde se produce el agua? Mire usted la magnitud de lo que está pasando. ¿Dónde se produce el agua? ¿Dónde llueve más? En el área del Montuoso, por ejemplo, para el área de las minas, alrededor de unos 3.000 mililitros. Mientras que acá en la costa, si acaso llegamos a 1.000 o 1.000 y algo. O sea, allá llueve el doble, el 65% más o menos de la población depende de ese río. Mire si esto realmente es muy serio, ¿no? No se trata nada más de que yo no tengo agua en la casa. Que, no, que la planta potabilizadora, Rufina Alfaro y la otra están mal hechas, lo que usted quiera. Pero ese no es el problema. Por ejemplo, ahora se acaban de lavar esas plantas. ¿Y cuánto van a durar que no se ensucien con el río que tenemos? Entonces, insisto por segunda vez, la verdad es que tenemos que hacer un mea culpa. Y si buscamos culpables, somos todos, como las cosas que están pasando en el país. Somos todos, porque hemos creado una cultura de destrucción. Hay un libro famoso del doctor Stanley G. Cano Moreno, que escribió en 1982 y que tiene una segunda reedición, que se llama Cuando se acaban los montes, donde ya Heckanon está hablando del problema que tenemos en la región desde 1982. Y antes que él, algunos otros también habían planteado, estaban viendo lo que estaba pasando con el río. Lo que está pasando, mire, hablamos del río de la Villa, pero podríamos hablar del río Guararé, que es el río más contaminado que hay en la península. Prácticamente ya es una cloaca. Ese río ya habría que colocarle anuncios que digan, por favor, no use esta agua, que está contaminada. Entonces, creo que por ahí es por donde nosotros tenemos que considerar lo que está pasando en el río La Villa, las cosas más allá de las que tradicionalmente estamos acostumbrados. El desarrollo urbano en torno al río está destruyendo al río. Cada vez hay más gente viviendo en la costa. Cada vez hay más aguas negras. Cuando se puso por vez primera los alcantarillados, creo que fue por allá por los años 40, 50, hubo gente que hizo los cálculos, los especialistas, ¿qué se iba a hacer, por ejemplo, con las aguas negras? Pues se hizo un estudio del río La Villa o del río Guarané y el estudio demostró que no había gran incidencia en si las aguas se tiraban al río, porque el volumen de agua era tal que eso no iba a ser problema. Pero fuimos creciendo en población, se fueron construyendo más barriadas, no hemos planificado el desarrollo. Aparecieron industrias de la caña de azúcar y de muchas otras cosas en torno al río. Hemos ido, insisto, saturando al río. Encima la gente de la migración de la montaña a la costa, viviendo en torno a Chitré, en torno a la Villa, en torno a Guararé, en torno a Las Tablas, en torno a Parita,
y fue creciendo esa demanda de agua, ¿no? Y no, los gobiernos no hicieron lo que tenían que hacer para prever lo que estaba pasando con el río. Bien, digo aquí que el hombre abandonó la montaña, claro. eh, la gente comenzó a vivir en el siglo XX entre la costa y la montaña. Gente que vivía en la costa, que eran ganaderos, agricultores, comenzaron a tumbar montes, buscar tierra en las tierras altas, y comenzó esa debacle. Tuvimos la Tennessee Fruit Company también en los años 20 hasta los años 40, cuando es de vuelta a la tierra del Valle de Tennessee. eh, y todo eso, llegaron los agroquímicos, y tantas otras cosas. Pero frente a eso, eh, el sistema educativo nuestro no es que no está haciendo nada frente a la problemática, es que no está haciendo lo suficiente. Tenemos que mejorar eso. Y encima de que la región tiene semejante problema ambiental, económico, social, cultural, ahora quieren construir minas en Azuero. O sea, es realmente una cosa de locos pretender que en una región que ha sido deforestada, que tiene problemas de contaminación, establecerle una mina donde nacen los principales ríos. Esto es materia para otra temática, y que de hecho ya también la he desarrollado en otros videos. Pero entonces, en ese punto estamos, ¿no? Y la cultura que nosotros hemos creado, también con un gusto exagerado por la fiesta, que hace que nuestra gente esté más pensando en la fiesta que en los problemas que tiene como sociedad para resolverlos. Aquí la pregunta no es qué puedo hacer yo por el río La Villa. Aquí la pregunta que uno escucha en la calle es dónde toca fulano de tal. Entonces, yo creo que con una cosa así es evidente que vamos a tener. Entonces, ¿hay una crisis del río o es una crisis social? Es una crisis social que está provocando una crisis del río. Eso es lo que uno puede derivar del análisis de la realidad histórica. Esta sociedad que está un poco enferma en muchas cosas en su conducta, está transmitiendo el virus al río. Esa es la verdad descarnada. Podemos darle todas las vueltas que querramos, pero cuando usted se mete en la investigación, usted se da cuenta que es así. Si el mar se volviera ron y el río la villa cerveza. Escribir esto es impresionante. La música no es simplemente la creación de un hombre solitario que está inspirado, sepa yo por qué. La música es un producto social y las sociedades crean en base a lo que tienen, como la misma personalidad del hombre. Entonces, esto que llamamos aquí la cultura de la jarana, la cultura del seco, que nos aleja de la solución de los problemas, y que encima carencias de políticas de desarrollo social, porque en general el Estado no se ha preocupado de eso. Todos los gobiernos que hemos tenido ven a la región de Azuero como el sitio del folclore, como el sitio de las tradiciones, que no es malo, pero también tenemos que comenzar a ver la región, aparte de eso, de otra manera. La gente también tiene el derecho al desarrollo, a ser feliz, a tener buenas ciudades, a tener buenas escuelas, a tener agua en su casa. Entonces, esa carencia y creado lo que llamaba Stanley Cabo Modero la cultura del potrero, pues la sociedad del potero, de la destrucción de lo que tenemos en nuestra zona. Tumbar los bosques, matar animales, contaminar los ríos, es un suicidio colectivo lo que estamos haciendo. Entonces creo que mm, estamos hablando también de un pueblo que se está quedando sin tierra, en el sentido que la tierra cada vez tiene menos nutrientes. Como decían la gente nuestra del campo, que la tierra estaba cansada, que tenían que tumbar otro pedazo de monte porque la tierra estaba cansada. Es decir,
no tenía nutrientes. Y eso es otro aspecto que tampoco le estamos prestando atención, porque las soluciones deben venir de las instituciones, pero tenemos una débil institucionalidad. La gente que trabaja aquí en IDAN, mi ambiente, por ejemplo, dos de los sectores que están más vinculados con esto, eh, ah, estoy seguro que quieren arreglar el problema, pero no tienen los recursos, ¿no? Y la gente frente a un problema como este de la contaminación del río, pues la coge con el director regional del IDAN y, o de otra institución. Cuando no pueda, cuando es tan débil la institución que apenas si cuenta con recursos para resolver los problemas, porque no hay planificación del desarrollo. Nunca la hemos tenido una planificación seria. Si lo hubiésemos tenido, el problema de Río La Villa no existiría, porque hubiésemos destinado recursos para educación, para muchas otras cosas, para salvar al río, que es en el fondo salvarnos a nosotros mismos. Por eso, bueno, un análisis que tiene que plantear las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones del río La Villa? Un río que tiene muchos estudios, pero pocas soluciones. Millones de balboas se han gastado en el río para estudiar el río. Ahí están guardados. Es que prácticamente el río La Villa no hay ni que estudiarlo, ya se sabe que hay que hacerlo. Ya se sabe dónde están las fuentes de la contaminación. Decir que voy a recorrer el río para ver dónde están las fuentes de la contaminación es faltarnos al respeto, ¿no? ¿Cómo que nos van a decir que van a ver? Todo el mundo sabe cuáles son las fuentes de contaminación que tiene el río, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que hay allí? Porque el río no solo es agua y bosque, el río es vida. Es como si fuera un ser que está allí, ¿no? Que está enfermo y nosotros en vez de darle medicina, lo que hacemos es que le echamos más veneno, ¿no? Las industrias, la gente de los cerdos, ¿no? Es inconcebible que esto se siga produciendo en la región de Azuero. Que aquí pasa esto y vienen otras crisis del río y vienen otras crisis del río y nada pasa, ¿no? Independientemente del gobierno que sea, porque ya lo vivimos con Varela, con la tracina. Y si vamos para atrás, vamos a encontrar que las crisis del río cada vez están más cerca, porque ya no da más. Pero eso no lo queremos entender. ¿Dónde está la solución? Bueno, tenemos una cultura de la depredación, de la destrucción. Tenemos que pasar a la cultura del desarrollo integral, a la cultura de construir lo que hemos destruido. Eso tenemos que hacerlo. Medidas que sean a corto, mediano y largo plazo, porque la cultura que se ha creado ambiental no se va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces hay que ubicar esos focos de contaminación, porque se les ha dicho ya infinidad de veces que arreglen eso y no lo arreglan. Entonces, verdaderas sanciones a los culpables. Yo soy muy poco dado de estas cosas, pero es tan importante el río que ya no hay vuelta atrás. Esto no es volver a reunir a la gente que lo está contaminando y decir, mire, por favor, que tenga conciencia con el río. Ya se les ha dicho hasta la saciedad y siguen contaminando el río irresponsablemente, poniendo en peligro una porción enorme de la gente que vive en esta zona. Entonces, no es solamente un asunto de conciencia ecológica, es de planificar ese desarrollo, de establecer sanciones, de desarrollar una política porque el Estado tiene los recursos, unos mensajes bien hechos en los medios de comunicación de la región, llamando la atención a la gente sobre lo que está pasando. Tenemos dinero para anunciar otra cosa, debemos tener dinero para anunciar estos que tienen que ver con la vida, que tiene que ver con lo que nosotros somos. Eh, un modelo de desarrollo regional distinto. Eso, estos son
digamos, algunos elementos que he querido traer en la temática sobre el río La Villa. Un poco para, si se quiere, dar luces eh, en torno a que no nos confundamos entre consecuencias y causas. Lo que estamos viendo en el río es una consecuencia. El problema no se va a resolver hasta tanto no vayamos a las causas. Mientras no se arranquen de raíz estas hierbas contaminantes, el río La Villa seguirá teniendo crisis hasta que ya no pueda más y no haya manera de que nosotros podamos abastecernos de ese río. Yo estoy seguro que eso no es lo que queremos los que habitamos a la región de Azuero. Quedo en este punto y que tengan ustedes un excelente día.